Hola, soy Jesús Sánchez y esto es el capítulo 371 de Quiero ser rico, el podcast de los pequeños ahorradores que soñamos con la libertad financiera. Lo primero de todo, quiero pedirte disculpas por si se escuchan ruidos de obra de fondo. Habitualmente grabo los fines de semana o grabo un poco de madrugada, aunque esta última temporada me está siendo complicado. Antes de empezar el podcast de hoy, recuerda que también tengo una newsletter. Te puedes anotar en quieroserrico.com/lista. Es totalmente gratuita, te puedes dar de baja cuando quieras y todas las semanas mando un correo con consejos de finanzas personales. Consejos que yo creo que tal vez te puedan servir. Bien, esta semana he recibido una pregunta que decía algo así: quiero montar un negocio pero no tengo el dinero. Y básicamente esto es un poco lo que le he contestado. Como puede que sepas, tengo en mente montar un negocio en los próximos meses. De momento está solo en la fase de idea. Y para reducir el riesgo estoy pensando en estrategias para hacerlo con el menor coste de dinero posible. Y bien, te voy a contar un poco algunas estrategias, algunas fórmulas para montar un negocio e incluso si apenas no tienes dinero. Esto es un poco lo que le he contestado a esta persona y también voy a utilizar un poco este tema para el podcast de hoy. Así que vamos a ver estrategias para emprender sin capital inicial. La primera estrategia y la más importante de todas es simplificar tu proyecto empresarial. Si no dispones de mucho capital, lo más importante es simplificar tu proyecto al máximo. Y esto es reducir, eliminar todos los gastos que no sean esenciales para tu negocio. Y aquí un poco la clave es identificar qué aspectos son fundamentales en el negocio, enfocarte en ellos y evitar el resto, lo que son gastos innecesarios o aspectos secundarios. Por ejemplo, en mi caso, nuestra idea de negocio es montar una peluquería. Pues algunos de los gastos más importantes para empezar pueden ser el alquiler y la reforma de un local. Para el alquiler, pues en vez de irte a una calle principal, puedes irte a una calle paralela. En vez de irte a un bajo, puedes ir a una entreplanta o a un primer piso. En nuestro caso es muy importante que esté muy bien situada, muy céntrica, porque nos vamos a centrar en un público de más poder adquisitivo, pero en vez de estar en la calle principal, pues buscaremos en una calle cercana, pues una calle paralela, una calle lateral a esa zona del centro. Esto en cuanto al alquiler. En cuanto a la reforma, pues el local no puede necesitar demasiada reforma. Y la reforma que se tenga que hacer que sea lo más low cost posible, lo más barata posible. Si la cosa va bien, en 2 o 5 años buscaríamos algo mejor. Si la cosa va mal, pues reducimos pérdidas. Aquí lo importante, recuerda, es pensar primero qué es lo esencial en tu negocio y dejar de lado un poco todo lo secundario. Otro ejemplo, vamos a pensar en una cafetería. En una cafetería posiblemente lo más importante sea una buena ubicación. Mejor una muy buena situación que un local espectacular. Y por buena situación pues puede ser una calle principal, pero también puede ser en un barrio en el que no haya ninguna cafetería, puede ser en una zona concreta de un polígono industrial, puede ser cerca de la salida de la autopista. Pues dependiendo del tipo de cafetería es esencial contar, pues no sé, por ejemplo, con diferentes alternativas al desayuno en vez de contar con diferentes tipos de helado. Para cada negocio, para cada tipo de negocio y después en función de tu público, en función de lo que estás intentando conseguir del público, del servicio que ofreces, tienes que pensar qué es lo más importante y qué es lo secundario. Bien, pues esta es la principal estrategia que te recomiendo seguir cuando vas a montar un negocio. Pero sigamos. Otro aspecto muy importante es contar con un buen margen de seguridad para la puesta en marcha de un negocio. Si no dispones de suficiente capital, puedes recurrir a financiación externa, pero siempre es mejor contar con fondos propios. Sea de una forma o sea de otra, un aspecto muy importante es que debes tener un cierto margen de seguridad. Incluso te diría más, un margen de seguridad para unos 2 años. Durante el primer año lo más probable es que pierdas dinero todos o casi todos los meses. Te repito, primer año pierdes dinero todos o casi todos los meses. Durante el segundo año lo normal es que estés en positivo, pero que los ingresos no lleguen ni siquiera para cubrir lo que sería un sueldo normal. Es decir, que no genera lo suficiente para un salario. Por tanto, debes más o menos contemplar este escenario, y este escenario es un escenario en que durante 2 años el negocio no te va a generar lo suficiente para vivir.
Así que si empiezas con lo justo, lo normal es que tengas que cerrar antes de que pase ese periodo de puesta en marcha, ese periodo de unos 2 años. Es decir, si empiezas sin margen de seguridad, si empiezas sin margen de maniobra, lo más probable es que ya estés muerto desde el primer día. También es importante contemplar diferentes escenarios sobre el negocio. Lo ideal es que hagas diferentes simulaciones de ingresos, de gastos, de clientes, de proveedores. Eso sí, ten en cuenta que el papel y el Excel lo aguantan todo. Tú debes contemplar un escenario normal, un escenario optimista y un escenario pesimista, así como diferentes acciones que podrías tomar en cada uno de estos escenarios. Por ejemplo, un escenario optimista también puede ser algo negativo. Es lo que se suele llamar morir de éxito. Tienes tantos clientes que no eres capaz de entregar un buen servicio. Bueno, pues según tus proyecciones se van cumpliendo, no se van cumpliendo, debes ir tomando diferentes acciones para ir reconduciendo un poco los resultados. Y esto es lo más importante, esa flexibilidad, ese poder tomar acciones según van transcurriendo las circunstancias. Y también yo creo que deberías pensar que si las cosas no van como habías planeado, deberías incluso contemplar esa posible salida. ¿Cuándo y en qué circunstancias deberías ejecutar esa salida? Por ejemplo, a los 3 meses de puesta en marcha y si no ha ocurrido nada extraordinario, no conseguimos cubrir el 50% de los gastos, pues se cierra. Bueno, pues eso, contemplar diferentes escenarios de salida. Hay un concepto que seguro que has escuchado que es el bootstrapping, que esto es financiar el negocio utilizando tus propios ahorros y todos los ingresos que va generando la empresa, es decir, no recurrir nunca a deuda externa. Mira, es una forma como otra de gestionar un negocio. Y esto no implica que no puedas hacer publicidad ni nada parecido, simplemente es con fondos propios. Bien, pues te he hablado un poco de tener una estrategia lo más sencilla posible, de tener un margen de seguridad, de contemplar diferentes escenarios, así que vamos un poco a ver diferentes fórmulas para financiar tu negocio, financiación externa. En este podcast te voy a contar de 4 opciones diferentes. En primer lugar, algo muy interesante es capitalizar la prestación por desempleo. Por ejemplo, si estás cambiando un trabajo por cuenta ajena a uno por cuenta propia después de que te hayan despedido o de que se haya terminado un contrato, puedes solicitar el paro, puedes solicitar la prestación por desempleo en un único pago. Esto se concede para la puesta en marcha de un negocio. Te dan el dinero para que puedas poner en marcha el negocio o incluso puedes pagar futuras cuotas de la seguridad social. Si en nuestro caso nos pasara esto, mejor dicho, si a mi mujer le pasara esto, pues sin duda nos lanzaríamos a por ello. En nuestro caso sería el empujón que necesitamos, pero porque ya tenemos todo lo anterior que te he dicho antes ya planificado. No es al contrario, no es me he quedado en paro, no sé qué hacer, voy a montar un negocio. No, nosotros ya tenemos la idea. Si pasa, pues aceleraríamos nuestras ideas gracias a este pequeño empujón. Pero no es al contrario, no es me quedo en paro, pues no sé qué hacer, monto un negocio. No. Creo que se entiende bien, pues esto sería una forma de financiar si no tenemos el dinero. Otra opción es ya optar por la financiación externa, por la financiación más tradicional, como préstamos bancarios, créditos, ayudas, diferentes subvenciones, inversionistas, crowdfunding. Dependiendo del tipo de negocio, pues algunas opciones son más interesantes que otras. Y lo que siempre y seguro que te van a pedir es tener un buen plan de negocio. Debes tener un plan de negocio escrito en el que se explique qué es el negocio, cómo va a funcionar, qué te diferencia de la competencia, tus números, tus diferentes escenarios, tus diferentes acciones. Bueno, pues tener ese contemplado, ese dossier, ese plan de negocio. Yo lo que te tengo que decir es que los préstamos los hay que devolver. Y si se calcula mal el tema de un préstamo, puede que este problema se convierta o siga siendo un problema muchos años después de cerrar el negocio. Así que si vas a pedir dinero, tenlo siempre muy en cuenta. También se puede optar por alguna subvención y esta siempre es una forma muy interesante de conseguir dinero. Pero muy importante, primero debes tener la necesidad y luego, pues si hay alguna subvención, ir a por ella. No al contrario, buscar la subvención y luego comprar eso que seguramente no necesites. Mira, si es algo que necesites y se puede subvencionar, pues mejor. Pero no porque haya una subvención te vayas a meter en ella por algo que realmente no necesitas. También existen préstamos de instituciones públicas con muy buenas tasas de interés. Por ejemplo, los préstamos ICO y algunos más de las comunidades autónomas, incluso algunos ayuntamientos. Pero recuerda, son préstamos y los préstamos hay que devolverlos.
Esto sería la segunda opción de financiación. La tercera opción de financiación externa sería financiarse con familiares y amigos. O familiares, conocidos y amigos. Bueno, pues esta siempre es una muy buena opción, pero en mi opinión es una carta que se debe jugar con muchísimo cuidado. Es algo que debes meditar mucho antes de hacerlo. Pues no querrás perder una buena relación por un malentendido, sobre todo un malentendido con dinero. Lo que nunca debes hacer o nunca debes pedir es que un familiar avale un préstamo. Repito, nunca deberías pedir ni nunca deberías hacer avalar un préstamo de otra persona. Y una última opción para conseguir financiación externa es financiarse con socios. Seguramente sea una de las fórmulas más exitosas de financiación, pero también la que más problemas suele dar. Financiarse con socios, tener socios. Mira, cada socio debe tener muy claro cuál va a ser su papel en la sociedad, qué es lo que tiene que hacer y qué es lo que se espera de él. Y también tener claro cómo se va a repartir el trabajo, los beneficios y todo lo que implica la sociedad. Cuando los socios tienen perfiles muy similares, no suelen dar buen resultado, porque al final cada uno se va a centrar en los mismos aspectos y puede que acaben chocando con algunos temas. Y también si son iguales y son parecidos van a descuidar otras partes importantes del negocio. El equipo perfecto, el tándem perfecto de socios es contar con un perfil, vamos a decirle, más técnico, que se encargue más de la gestión interna, que se ocupe más de procesos, que lleve un poco más todo el tema de contabilidad, todo el tema de procesos, fabricación, bueno, todo lo que es puertas adentro de la empresa. Y luego tener un perfil más externo, más comercial, alguien que se encargue más de relaciones con clientes, con proveedores. Bueno, pues este tándem, este binomio de dos socios con estos estilos, pues sí suele dar buenos resultados. No siempre, pero si vas a tener un socio, por lo menos que tenga un perfil diferente al tuyo. De todo esto de los socios y de algunos temas más se habla en un libro que ya he resumido en el podcast que se llama El libro negro del emprendedor. Si vas a emprender un negocio o ya tienes un negocio y no has leído este libro, te lo recomiendo. Es más, yo creo que nadie debería montar un negocio sin antes haberse leído este libro. ¿Y qué más te puedo decir de montar un negocio si no tienes el dinero, si no tienes el dinero suficiente? En la mayoría de los casos, al menos a día de hoy, montar un negocio es, vamos a decir, relativamente asequible. Salvo que quieras crear una compañía como Ryanair, un Tesla, un Repsol o cosas así, se puede arrancar con muy pocos recursos. Pero si vas a empezar un negocio, los gastos más importantes no son empezar, sino que son hacer crecer el negocio. Salvo casos muy puntuales con muchísima suerte, lo habitual es tener que hacer alguna estrategia de marketing, hacer algo para darte a conocer, desde una fiesta de inauguración, publicidad, contactos con posibles clientes, acudir a ferias, aparecer en prensa, bueno, muchas cosas. Estas estrategias muy mal gestionadas o mal gestionadas sin saber un poco lo que haces pueden suponer una pérdida muy importante de dinero. Te repito, salvo casos con muchísima suerte, lo normal es que tengas que tomar algunas acciones para hacer crecer el negocio. Meterle un poquito de gasolina extra. Y si tienes poco dinero, pues lo ideal es optar por un marketing de guerrilla, un marketing con poco dinero, pero que tenga cierta repercusión, que haga mucho ruido. Por supuesto, hay muchísimas más opciones, pero bueno, esta puede ser una estrategia que te puede funcionar muy bien. Y ya para ir terminando el podcast de hoy, recuerda que también hay herramientas que pueden ser muy útiles si no tienes mucho dinero para empezar, para dar esos primeros pasos. A día de hoy hay software de gestión gratuito, programas gratuitos para llevar un poco toda la gestión del negocio. También hay plataformas de marketing digital que nos pueden hacer publicidad a muy buen precio, incluso de forma gratuita, por ejemplo las redes sociales. También hay cursos gratuitos o cursos de bajo coste por si necesitas reforzar algunos conocimientos en alguna materia, pues de gestión, de marketing, de lo que sea, pues seguro que hay algún curso, algún libro, alguna formación. Y también si estás empezando, tienes poco dinero, también te puedes apoyar externamente con algún freelance en vez de contratar gente ya de principio. A día de hoy es posible contratar autónomos en horas sueltas, por ejemplo, un administrativo, un recepcionista, alguien para llevarte las redes sociales, no sé, hay muchos roles, muchos papeles que puede hacer alguien trabajando solo unas pocas horas y en algunos casos alguien muy profesional. Plataformas como Fiverr, Workana,
Upwork, bueno, hay muchísimas que puedes encontrar el profesional que realmente necesitas. Y una cosa más, unas últimas conclusiones. Recuerda que para emprender cualquier tipo de negocio se requiere un poco de preparación. Un poco de preparación y un poco de dedicación. Esto no significa que tengas una parálisis por análisis, que te pases años pensando y pensando, pero tampoco es que te lances ya a la primera de cambio. Pues he tenido esta idea y venga, vamos a montarlo ya. No, pues necesitamos un poquito de preparación, un poquito de dedicación. Y si, por ejemplo, descubres un negocio que parece que está funcionando muy bien, o el último negocio de moda, que no sé cuál será ahora mismo, pero lo que sea, y esperas que ese negocio sea exitoso y sea un negocio sostenible en el tiempo, pues bueno, no siempre va a ser así. Por ejemplo, ahora que me acuerdo, el ciber al que iba yo, la cibercafetería al que iba yo hace unos, no sé, 25 años para chatear y hacer cosas que hacíamos en aquella época en internet, a día de hoy aún sigue funcionando. Sigue funcionando y aún está la misma persona que es el dueño, aún sigue esa persona ahí a cargo, pero ya hace muchos años que ese negocio no es un ciber. El negocio, con el paso de los años, ha ido cambiando y ha ido mutando. No es tan importante ponerlo en marcha, sino mantenerlo a largo plazo. Y no hay nada que te garantice el éxito, pero haciendo las cosas bien tienes muchísimas más probabilidades de que funcione de que no funcione. Y si piensas que todo va a ir según lo previsto, lo siento mucho, pero habrá muchísimas dificultades con las que a día de hoy no cuentas, que ni siquiera se te habían ocurrido. La clave es ir adaptándote y tomando decisiones según los acontecimientos, según lo que va pasando, pues ser rápido tomando decisiones. Para terminar el tema de hoy, recuerda que es muy importante contar con ese cierto margen de seguridad financiero. Y no pasa absolutamente nada por esperar unos pocos meses más para montar ese negocio que siempre has querido. Ahorrar un poquito más y prepararte un poco más para ese negocio. Al menos esta es mi opinión. Y esto es todo por hoy. Recuerda suscribirte a la newsletter de Quiero Ser Rico en quieroserrico.com/lista. Y dicho todo esto, te espero aquí el próximo viernes y te deseo un maravilloso fin de semana. Hasta luego.